Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Gilberto Brenis Live. Gracias por acompañarnos en una emisión más. Oigan, y hoy tenemos un par de temas que espero resulten de su interés. Primero estaremos hablando de algo interesantísimo, las cartas astrales. De verdad que pueden ser una guía muy interesante porque pues son prácticamente como digamos que un display de cómo estaban los planetas justo en el momento en el que nacimos, y no nada más los planetas, muchas cosas más. Estaremos platicando sobre ello. Y también en el segundo bloque estaremos platicando sobre el manejo del tiempo. Toda persona que en un momento dado quiera destacar profesionalmente necesita manejar su tiempo, y no necesariamente nada más en el trabajo, sino también dividir su tiempo entre la familia, entre el trabajo y la oficina y entre sus diferentes responsabilidades. Eso de verdad que merece la pena conocer y saber cómo hacerlo. Entonces, son nuestros temas para hoy. Ojalá que se queden con nosotros y que pues aporten a través de las redes sociales, comentarios, sugerencias, todo siempre lo tomamos muy en cuenta. Están apareciendo en pantalla en este momento. Bueno, pues vamos a empezar el programa. Ya está con nosotros mi querida Babel Blanco, a quien saludo con mucho gusto. Qué gusto verte, Babel. Muy buenos días, buenas tardes. Hola Gilberto, muy buenas tardes. Qué gusto y qué placer estar nuevamente aquí en tu programa. Oye, pues vamos a platicar de la carta astral. Es algo que a mí en lo particular me gusta mucho porque a final de cuentas, creas o no creas en este tipo de situaciones, sí es algo interesante, al menos para conocer qué sucedió justo el día en que tú naciste, en la ciudad en la que tú naciste y a la hora en la que tú naciste, ¿no? Entonces es como un mapa muy interesante. Sí, fíjate que así es. Y yo era también un poquito escéptica, digo, voy a hacer como ese antecedente, pero pues una vez que lo experimentas, no puedes dejar de creer en las cartas. Y algo que me llama muchísimo la atención es que todas las culturas antiguas por algo veían al cielo para tratar de predecir ciertos movimientos de incluso de la comunidad, ¿no? Entonces, por algo tenían tanta atención en las estrellas y pues la astrología es algo que se ha practicado durante miles de años. Entonces, realmente ha sido algo maravilloso y hablo a título personal y justamente el programa anterior que hablábamos de esta parte de la terapia transpersonal, tú me decías, oye, ¿y cómo podemos leer esta parte, digamos, del inconsciente? Y pues una de las herramientas importantes es justamente la astrología, a Ahora, través del mar. algo que a mí me llama mucho la atención es, digamos, cada persona pues tiene una fecha de nacimiento, una hora de nacimiento, un lugar de nacimiento, pero siempre te dicen, bueno, pero ¿qué es lo que pasa cuando hay dos personas que justamente nacen, en mi caso, por ejemplo, que soy de Córdoba, Veracruz, a la misma hora, en diferentes hospitales quizá, pero el mismo día, a la misma hora, y dices, pues en realidad son como gemelos astrales, por llamarlo de alguna manera. Mira, podría ser, pero lo interesante de esto es entender que la posición que nos dan los planetas, o sea, una carta astral es el mapa con el que los astros estaban alineados en el momento que naciste. Y te van a dar los principales aspectos que vienes a trabajar en la vida. La forma en cómo los reproduzcas es individual. Entonces, dos personas que nacieron en el mismo lugar, a la misma hora, eh, y esto es importante porque la hora es bien, o sea, nos va dando movimientos distintos de los astros a través de su propia biografía, pues va a trabajar, ¿qué crees? Los mismos temas, pero dependiendo de su biografía los va a trabajar de manera diferente. Entonces, cada uno de estos astros representa algún aspecto de tu vida. Y esto me parece súper interesante. Oye, ¿y qué es lo que incluye una carta astral? O sea, ¿están los planetas? ¿Cómo está dividida? Cuéntame un poco cómo es esta carta Mira, astral. yo creo que es importante entender, una de las cosas que a mí me enseñó la astrología es cuántas posibilidades podemos tener. Tenemos 12
casas, 12 signos zodiacales, 12 casas, 10 planetas, varios asteroides, puntos matemáticos, cada casa tiene 30 grados y cada grado pues está dividido. Entonces, ¿cuántas combinaciones de posiciones podemos tener? Infinitas. Entonces, esto nos da infinitas posibilidades de personalidades y de formas de entender la vida. Entonces, muchos se quedan con el simple hecho de decir, en mi caso, soy Escorpio. No, no soy Escorpio nada más, soy toda una carta natal. Tienes una luna en una posición, tienes un ascendente, tienes cada uno de los planetas en una posición y los cruces que tienen estos planetas te pueden dar líneas de tensión o líneas de, digamos, de regalos que podemos tener o de habilidades o de cualidades que nos ayudan a fluir con esas líneas de tensión. Y esto es lo que nos da la carta astral. Te da ese mapa que te dice cuáles, incluso nos da puntos de pasado, nos da, por ejemplo, la luna. Como ahorita que estamos en el mes del amor y de la amistad, pues es súper importante, ¿no? Porque es la forma en cómo proceso los sentimientos, las emociones, la forma en cómo los percibo. Venus nos va a decir el tipo de pareja, por ejemplo, que nos gusta o que solemos atraer para el proceso que tenemos, ¿no? La forma en cómo nos gusta recibir el amor o cómo entendemos el amor, ¿no? Y entonces cada una de estas posiciones nos va dando. ¿Cómo lo vamos a vivir? Va a depender de nuestra biografía, de la forma en cómo experimentamos la vida a través de nuestra historia personal. Incluso a veces dicen que uno es más el ascendente que el signo solar, ¿no? ¿Sí es cierto? Pues mira, no es que seas más, es que uno es tu punto de partida y el otro es tu destino. Es eso que tu alma te está pidiendo que vengas a desarrollar o lo que tienes, es parte de lo que tienes que venir a aprender. Entonces, el ascendente es súper, súper importante en ese sentido, porque es como la meta, a dónde quieres llegar. Y además es bien interesante porque es parte de la personalidad con la que otros te miran. Y muchas veces tú no te sientes identificado con esta parte del ascendente. Y cuando niegas tu ascendente, te estás negando a ti mismo, ¿no? Tenemos, por ejemplo, Júpiter. Júpiter es el gran maestro que te dice, hazte cargo de tus miedos, hazte cargo de eso que no quieres enfrentar. Y es el que nos va a poner ciertas limitantes o nos va a desafiar, porque es el papá regañón que te dice lo que no debes de hacer o tú crees que no debes de hacer, pero es justamente ahí donde está la maestría de la vida, ¿no? Júpiter nos va a dar eso que nos permite expandirnos, ¿no? Eso que te conecta con la pasión de vivir. Y si no lo conoces, te niegas a ti mismo. Oye, y algo que me llama la atención, porque evidentemente a lo largo del año vamos escuchando que si Mercurio retrógrado, que si Júpiter entró a tal lugar y que entonces son 10 años de que va a estar en Sagitario, que va a estar en tal signo. Y la verdad es que estos fenómenos, digamos, a partir de tu carta astral, te puede ayudar mucho a saber cómo manejarlos, ¿no? Y cómo sacarles provecho, que a final de cuentas es lo que yo entiendo que nos ayuda precisamente nuestra carta astral. Definitivamente, yo creo que el camino, lo más importante es aprender a conectar con uno mismo, aprender a conocernos. Y ese es el principal regalo que te da una carta astral. Una carta astral te permite conocer tus virtudes, tus talentos, tus áreas de oportunidad, las áreas que te cuestan más trabajo y algo que es bien importante. Cuando tú lo conoces, dejas de pelearte contigo mismo. Dejas de decir, ¿por qué me pasa esto? ¿Por qué soy así? ¿Por qué siento esto? Y dices, ok, ya entendí de dónde viene, ¿no? Digo, yo pongo mi ejemplo y me gusta mucho compartir parte de mi camino porque creo que es la forma más simple de explicarlo.
Yo mucho tiempo soy una persona súper sensible que percibe rapidísimo las emociones de los demás y que además conecta con sus emociones muy fácil, pero esto me llevó a que durante algún tiempo pues me decían, ay, es que eres muy, lloras porque voló la mosca, ¿no? Y entonces lo fui bloqueando y me convertí en una piedra, o sea, completamente racional, insensible, y hasta que entendí mi carta. Cuando entendí mi carta dije, claro, este es mi camino y no es un defecto ser sensible. Gracias a eso hoy, por ejemplo, pues me permite conectar muy fácilmente con las emociones de mis consultantes y poderlos ayudar a entenderse. Entonces, es el punto donde dices, ok, me entiendo. Hay quienes pueden percibir, no sé, un miedo a hablar, y claro, traen ahí alguna expectación complicada con Mercurio, y entonces dices, claro, ya entendí, ¿no? Y esta parte te dice, ok, no es que no pueda, tengo esta, a lo mejor esta restricción de mi mapa, pero es justo el reto que me estoy poniendo. Y por eso, pues mi alma escogió nacer ese día, en ese lugar, a esa hora. Oye, ¿y qué es lo que sucede cuando ciertos astros o ciertas cosas están así como que en el borde? A mí fíjate que me pasa algo muy chistoso. Mi ascendente está como que casi en el cambio de casa. Entonces hay quienes me dicen que soy Acuario y hay quienes me dicen que soy Piscis, que porque está más cerca, ya sabes. Entonces, ¿qué es lo que sucede entonces? Porque digamos que, si mal no recuerdo, por estar dentro de la casa sería yo Acuario, pero como está ya casi cerca de la transición, me dicen es que también puede ser Piscis. Sí, así es. Conforme nos vamos acercando a la línea que marca el cambio del signo o de la casa, sí, digo, en tu caso, así como me lo explicas, eres Acuario, pero tienes una influencia muy importante del siguiente signo que es Piscis. Entonces, para ti también, digo, la sensibilidad debe de ser algo extraordinario, la capacidad de soñar, de vivir como en las nubes, pues es algo que se te da de manera natural, ¿no? Y eso en algún punto te puede significar que te cueste trabajo aterrizar las cosas. Entonces, sí, si eres Acuario, pero tienes una influencia muy grande. ¿Qué dato, digamos que ahora que los padres de familia están viendo esta entrevista, creo que sí es importante que se tome nota exacta del nacimiento, ¿no? De la hora de nacimiento, porque a veces creo que pasa desapercibida y es un dato muy, pero muy importante para poder hacer una carta astral. ¿Hay cierto margen de tiempo, digamos, o tiene que ser específico? Tiene que ser específico porque la hora nos va a establecer el ascendente. Entonces, y nos va a dar las casas de ciertos planetas transpersonales. Entonces, sí, sí es bien importante. O sea, si me dice él nació a las 8 o a las 8:30, a lo mejor no hay tanto problema. Pero si me dicen a las 8 o a las 10, ahí ya hay un cambio importante, ¿no? Porque cada 2 horas vamos a tener ciertos cambios. Entonces, sí, sí es muy importante tener la hora lo más exacta posible y la ubicación. Claro, eso es importante. Y entonces lo único que se necesita son esos datos. Evidentemente el nombre, fecha de nacimiento, lugar de nacimiento y la hora, ¿no? Y ya con Y eso la se hora de puede. nacimiento. Y con eso sacamos todo lo que es pues, la fotografía del cielo en el momento en el que naciste y todas las alineaciones que van a establecer eh, tus retos, tus desafíos, pero también tus habilidades, tus cualidades. Y te digo, es un mapa hermoso que nos permite conocernos, incluso nos da información, todo lo que es casa 12, por ejemplo, nos da memorias perinatales. Me dice cómo vivió mamá y papá el proceso de gestación, ¿no? Que era mucho de lo que hablábamos en la entrevista anterior. Y ahí tenemos información valiosísima que muchas veces ni siquiera mamá se da cuenta
que las vivió, porque vivimos en una sociedad donde estamos tan desconectados de nuestro cuerpo emocional que muchas veces pues mamá ni siquiera se da cuenta, ¿no? Muy bien, oye, pues como siempre, interesantísimo, Babel. Muchísimas gracias por tomarte el tiempo para esta entrevista. Y bueno, si queremos encontrarte en redes sociales, ¿dónde podemos hacerlo? Mira, me pueden encontrar en Cale Papalot by Babel Blanco, tanto en Instagram como en Facebook, en YouTube y en TikTok. Ahí estoy con esas mismas redes sociales. Perfecto, Cale con K de kilo, Papalot como de papalote y by Babel Blanco. perfecto. Muchísimas gracias. Te mando un gran abrazo. Igualmente un abrazo a ti, a todo tu auditorio y bendiciones. Bendecida tarde. Muchísimas gracias. Hacemos una breve pausa. En unos segundos estaré platicando con Coca Sevilla. Estaremos hablando sobre la distribución de nuestro tiempo.